Hola amigos, bienvenidos a mi espacio. Soy David Parcerisa. En los últimos años se han estrenado una serie de películas muy interesantes que giran sobre un inquietante argumento. Un grupo de arqueólogos perforan cavidades profundas de la Tierra y de ellas emergen criaturas ancestrales que acaban con la civilización humana. Uno de los títulos más recientes fue The Silence, cuando unas criaturas aladas salen en tropel de las profundidades y arrasan con Estados Unidos. Sin embargo, esto que parece tan improbable y de ciencia ficción tiene algunos visos de realidad cuando comprobamos que en las décadas de los 50 y 60 surgieron abruptamente diversos proyectos de perforación para descubrir los estratos de la corteza terrestre. Es decir, el objetivo fue perforar la Tierra a la mayor profundidad posible para ver qué hay ahí abajo. ¿Cuál es la estructura de las rocas que cubren el manto del núcleo terrestre? Bajo esa misma premisa, los Estados Unidos inició un proyecto en los 60 llamado MOHOL, Proyecto MOHOL. Esto se llevó a cabo perforando un agujero en la costa del Pacífico de México. Alcanzaron los 6.000 metros, pero de repente se clausuró todo. La declaración oficial fue que simplemente se interrumpió por falta de financiación. Aquí una de dos: o lo que se encontró no presentaba nada de interés científico o geológico, o al contrario, ocurrió algo que les obligó a abortar. El caso es que el proyecto MOHOL se clausuró en 1966 y la Unión Soviética, en un intento por competir contra Estados Unidos, quiso realizar su propio proyecto, pero no en el Pacífico, sino en un pozo de Murmansk, en Rusia. El llamado Proyecto Kola se llamaba. Proyecto Kola se inició en 1970 y duró 24 años. Sin duda, si algo son los rusos, es perseverantes. Se cerró en 1994. Llegaron a alcanzar una profundidad de casi 15.000 metros. Una brutalidad. Supuestamente este proyecto estaba capitaneado por el doctor Azakov, quien disponía de hasta 16 laboratorios con los que iba estudiando las muestras que extraían. Ahí le iba llegando el material. Rocas de más de 3 millones de años de antigüedad. Grupos de geólogos las analizaban y llegaron a descubrir que las capas rocosas que recubren la corteza terrestre no eran como hasta entonces habían pensado. Esta excavación, realizada en el llamado continente báltico, era una zona muy rica en cobre y níquel, y el agujero estaba formado por varios pozos ramificados. Lógicamente, no se trataba de hacer un agujero en línea recta, por supuesto. Si todo esto se inició en 1970, fue en el 83 cuando alcanzaron los 14.000 metros. Y tardaron casi 10 años más en alcanzar los 15.000. Tuvieron muchas dificultades entre los 14 y los 15.000 metros. ¿Qué pasó exactamente en ese periodo? Bueno, la fuente oficial aseguró que se clausuró por falta de financiación, pero otras fuentes dijeron que en realidad todo acabó abruptamente porque se toparon con algo sobrenatural, algo infernal que brotaba de esas cavidades abismales de la Tierra. Según se dijo en su día, el técnico de perforación David Huberman declaró en los medios de comunicación locales que el verdadero motivo del pozo Kola estuvo relacionado con un suceso imprevisto. Dijo: todo esto se clausuró porque los demonios empezaron a salir de debajo de la tierra, señalando que se habían grabado voces infernales. Supuestamente, estos fenómenos extraños empezaron a darse cuando alcanzaron los 14.000 metros de profundidad. Se toparon con una enorme cavidad abierta de la que algunos técnicos empezaron a escuchar leves murmullos, como si alguien estuviese hablando. Eso motivó que hiciesen descender un micrófono protegido previamente con materiales resistentes al calor, y este micrófono, cuando alcanzó el final del pozo, lo volvieron a subir y la grabación que habían registrado les dejó a todos alucinados. Gritos de agonía, lamentos, sollozos. Esta es la supuesta grabación, podéis escucharla.
Hubo quienes, en un intento por descifrar si se dice alguna palabra coherente en esta grabación, aseguraron escuchar padre varias veces. Una voz de mujer que grita perdón padre, así como otros gritos y lamentos bastante escalofriantes. Bueno, más allá de este suceso, que tampoco sabemos si es un fraude o no, y entra dentro de lo que podríamos llamar una leyenda, sí que hay datos comprobados de primera mano de lo que se encontró ahí abajo, con tanta profundidad. Porque los datos fueron reveladores y rompieron los esquemas hasta lo que ese momento se consideraba que debía contener, geológicamente hablando, el interior de la Tierra. Rompió esquemas. Fijaos, en primer lugar, en los años 50 y 60 se sostenía la teoría de que a una profundidad de 50 metros empezaba el granito y a partir de los 3.000 metros el basalto, pero nada de eso. Lo más interesante es que creían que a una profundidad de 15.000 metros tenía que hacer mucho calor, muchos grados, pero no ocurrió eso, sino lo contrario, la temperatura descendía. Encontraron también fósiles de plancton a más de 6.000 metros y sobre todo agua. Decían que no podía existir agua a esa profundidad. Pues sí, ahí había agua, que contenía átomos de hidrógeno de minerales. Y petróleo, a más de 10.000 metros. Y lo que se creía imposible, metano. Lo más gordo, encontraron oro. 78 gramos por tonelada excavada. Y lo que más rompió los esquemas, ni rastro de la supuesta transición de roca granítica al basalto. Lo que llaman los geólogos la discontinuidad de Conrad. Ahora viene lo fuerte, que por supuesto se ha dicho por activa y por pasiva que esto es mentira y que es parte de una leyenda. Dicen que llega un momento en que del pozo de cola emerge una espiral de fuego y de ella surge una criatura infernal con alas que se planta ante los científicos y en ruso pronuncia estas palabras: he vencido. Bueno, lógicamente, esto no hay quien se lo crea. Ni siquiera un niño de 5 años. Todo esto se nota perfectamente que es un fraude. Pero ¿de dónde salen los desmentidos? ¿Qué argumento tienen para decir que esto es mentira? Bueno, pues que al parecer toda esta exageración habría sido promovida por fuentes religiosas, concretamente de una revista católica finlandesa llamada Amenusastia. Es decir, todo esto de las voces del infierno, el ser alado que emerge, sería toda una leyenda urbana cristiana. Lógicamente sí había en esas épocas mucho interés en exagerar posibles hechos que pudieron tener algún tipo de viso de realidad, pero que la religión católica le interesaba en ese entonces infundir miedo en la población y sobre todo pues que se pudiese confirmar desde el terreno científico que existe el infierno, que existe el demonio, ¿no? Para de alguna forma pues sustentar sus teorías y causar pues más feligreses, ¿no? Generar más feligreses. Bueno, lo que sí es verdad es que unos pocos científicos asociados a este proyecto Kola sí que declararon que no todo es mentira y que las causas del cierre del proyecto no fueron claras, pero que desde luego no fueron por falta de financiación, que ahí se descubrió algo inquietante. Eso lo dejo, por supuesto, a vuestra libre opinión, pero yo sí que pienso, por otros testigos paralelos, que hay algo realmente extraño e inquietante bajo la Tierra. Y especialmente quizás me crearía más desconfianza en otras zonas del planeta, pero lo que es en Rusia, amigos, en Rusia pasa de todo, sobre todo en lo que es la zona de la taiga siberiana. Recordad que ahí en 1908 se produjo la famosa explosión de Tunguska, que arrasó con más de 3.000 kilómetros cuadrados de terreno, llevándose por delante a renos, árboles, personas, aldeas. Fue una explosión terrible, no recuerdo ahora cuántas veces superior a la bomba de Hiroshima. Algo entró en la atmósfera terrestre, realizó una maniobra en zigzag y estalló en el aire. Si eso llega a estallar en suelo firme, probablemente hoy no estaríamos aquí. Afortunadamente estalló en el aire, fuese lo que fuese aquella cosa,
Pero hay muchos misterios. Ahí está el paso de Dyatlov, por ejemplo, desaparición de excursionistas, desaparición de personas. Se habla de proyectos secretos, bases rusas en las que se hacen experimentos de todo tipo. Hay algo en esa zona de Rusia que de verdad, amigos, pone los pelos de punta. Con lo cual no me extrañaría que bajo tierra estuviésemos hablando también de posibles entidades. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahora, este caso concreto, por supuesto hay que ponerlo en cuarentena y tener en cuenta que ha habido posiblemente una serie de exageraciones y de filtraje de datos completamente fraudulentos. Vamos a dejar aquí el tema. No sabemos si los rusos realmente abrieron las puertas del infierno, pero sí estoy convencido que bajo tierra hay muchos mundos que conviven con el nuestro. Estoy convencido. Un abrazo para todos, amigos, y nos vemos en próximos trabajos. Espero que os haya gustado. Chao.